Pidamos a nuestra Madre su protección materna y que nos siga bendiciendo y atendiendo nuestras necesidades, especialmente regalándonos una fe tan grande como la suya, para que un día compartamos su destino glorioso, gozando por toda la eternidad de la presencia de Dios. Lo haremos con el gran canto Acatistos, himno litúrgico por antonomasia de la liturgia oriental griega del siglo V, dedicado a la Virgen María, que contempla el proyecto histórico y salvífico de Dios. Acatistos significa no sentados, porque la Iglesia ordena cantarlo y recitarlo estando de pie, en señal de reverente obsequio a la Madre de Dios. Tiene dos aclamaciones principales. La primera, Salve Virgen y Esposa. Es una gran afirmación de fe hacia la Virgen María. La segunda es Aleluya, aleluya, una expresión de alabanza por excelencia que significa alabado sea el Señor. El Papa Juan Pablo II presidió varias celebraciones con el canto del Acatistos y concedió la indulgencia plenaria a los fieles que recitan este himno en la iglesia, en un oratorio, en familia o en una comunidad religiosa. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro sacerdote. Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María, contemplándote, oh Dios hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. Salve
Reverente Gabriel contestaba, y así le contaba. La virtud de lo alto la cubrió con su sombra, e hizo madre a la esposa inviolada. Aquel seno por Dios fecundado, germinó como fértil arada, para todo el que busca la gracia y el gracia. Con la mente en tumulto, inundado de dudas, el prudente José se debate. Te conoce cual virgen intacta, desposorios secretos sospecha. Al saber que esta acción del Espíritu es clara. Que al Señor hecho hombre cantaba, para ver al pastor van corriendo,
segura en su ruta, los condujo ante el Rey poderoso, al llegar hasta el incansable, le cantan. Presurosos le ofrecen sus dones y a la madre proclaman. Portadores y heraldos de Dios eran los magos, de regreso allá en Babilonia. Se cumplía el oráculo antiguo cuando a todos hablaba de Cristo, sin pensar en el necio de Herodes que no canta. Y los hombres salvados de engaño a la Virgen aclaman. Simeón el anciano, al final de sus días, de este mundo dejaba la sombra,
presentándole fuiste cual niño, mas al verte cual Dios poderoso, admiró al arcano del signo y gritaba: de la Constitución Apostólica Gentissimus Deus del Papa Pío XII. Los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo único Jesucristo. Y así, San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, el que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como Madre y esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo, porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo original. Tú, según está escrito, te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo él santo, todo él casto, todo él morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, sin perder su condición humana, sea transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma: la gloriosa Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de vida y de la inmortalidad, por ella es edificada con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo, de modo que él solo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan, como en su último fundamento, en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que, ya desde el siglo II, los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el propio Evangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria,
victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano, desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen eterna en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del divino Redentor, que obtuvo pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada, inmune de la corrupción del sepulcro y, a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Este es el día glorioso en que la Virgen Madre de Dios subió a los cielos. Todos la aclamamos, tributándole nuestras alabanzas. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti nació el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Permanece sentado un momentito, por favor. Antes de continuar con la parte temática de este himno, quiero decir una cosita. Es importante que sepamos qué es lo que estamos realizando. Este himno es un himno antiquísimo. Es parte del tesoro litúrgico de las iglesias orientales, sean orientales ortodoxas o sean orientales católicas, pero es parte del tesoro espiritual litúrgico de las iglesias orientales, que es una gracia que nosotros en la iglesia occidental, en la iglesia latina, podamos compartir y disfrutar también de esta riqueza espiritual de este himno. Como lo escuchamos en la catequesis inicial, San Juan Pablo II, tuvo especial afecto por este himno y en repetidas ocasiones presidió él mismo el canto de este himno. Pero una cosa que quisiera agregar, y con esto concluyo. En alguna ocasión, platicando con un sacerdote de rito bizantino católico, él decía, ¿en qué consiste la ortodoxia? Porque las iglesias orientales, como decía hace unos momentos, puede haber orientales católicos o también orientales ortodoxos. Por ejemplo, bizantinos católicos, bizantinos ortodoxos. Por ejemplo, coptos católicos, coptos ortodoxos. Pero este padre decía, ¿en qué consiste la ortodoxia? Si nosotros traducimos literalmente la palabra ortodoxia, significa la recta doctrina. Eso sería la ortodoxia, la recta doctrina. Pero él decía, la verdadera ortodoxia consiste en la veneración a la Madre de Dios. Si en una iglesia que se dice cristiana no hay una auténtica veneración a la Madre de Dios,
no puede llamarse iglesia cristiana, porque la norma de ortodoxia es la veneración a la Madre de Dios. Por eso él decía, la Iglesia Católica, por eso también es ortodoxa. ¿Por qué? Porque tenemos la veneración a la Madre de Dios. Si no tuviéramos la veneración a la Madre de Dios, no sería una iglesia ortodoxa. Es decir, en el sentido de que lo que tendría que caracterizar a la comunidad, la auténtica comunidad cristiana, sería esto: que parte de nuestra vida, que parte de nuestra experiencia de fe, ocupe un lugar especial, la veneración a la Madre de Dios. Y esto es algo, digamos así, que compartimos, que tenemos en común con las iglesias orientales, sean católicas o sean ortodoxas. Este es un punto de unidad, de comunión entre las dos tradiciones, entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Algo que desafortunadamente hoy muchos grupos protestantes han perdido. Entonces, por eso, hermanos míos, pues es una gracia que podamos estar celebrando este himno, teniendo esta bellísima celebración del himno Acatistos, en esta fiesta tan importante también para nosotros, que empieza con este primer momento, el tránsito de la Santísima Virgen. Mañana su gloriosa Asunción. En este momento es el tránsito de la Virgen, mañana su gloriosa Asunción. Que el Señor nos conceda que al estar celebrando este himno, vivamos verdaderamente esta auténtica ortodoxia. Es decir, que parte de nuestra vida espiritual o en un espacio muy particular de nuestra vida de fe, lo ocupe la veneración a la Madre de Dios. Renovó el exceso de este mundo las leyes, cuando vino a habitar en la tierra, germinando en un seno incorrupto, lo conserva intacto cual era. Asombrados por este prodigio, a la Santa cantamos.
a quien canta. Salve
como igual, sus iguales a traer, cual Dios oye. Virgen, Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de tu carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor hoy y orar.
nuestra ofrenda recibe en canto. Salva el mundo de todo peligro, del castigo inminente libera a quien canta. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María, la Virgen de nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.